¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este ciclo de Una Noche con Ideas en Hoy Nos Toca. Estamos a escasos días de la elección general del balotaje, la segunda vuelta, que va a darnos un nuevo presidente a la Argentina. Hay dos opciones para elegir, Sergio Massa y Javier Milei, es lo que arrojó los resultados de la primera vuelta. Pero también pasan cosas, ¿no? Respecto a este balotaje, con los medios de comunicación, con el comportamiento social, las expectativas. ¿Qué va a pasar después del 10 de diciembre? Gane quien gane. La Argentina que se viene no es fácil. Bueno, de todo esto vamos a hablar con un amigo, periodista, filósofo, un intelectual, un gran analista político que tengo el gusto de tener como invitado esta noche. Me refiero a Miguel Viñasque. Miguel, ¿Cómo muy estás, bienvenido. Daniel? Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte en el programa. Bueno, llegamos a esta Sí, instancia, balotaje, así es. segunda vuelta. ¿Sorpresivo? Lo primero que te pregunto, ¿es sorpresivo que, que no participe Juntos por el Cambio, que durante mucho tiempo fue oficialismo y la principal fuerza opositora? Yo lo respondo de esta manera. Estos dos candidatos son los que eligió la sociedad. Es decir, aparentemente frente al votante, frente a millones de votantes, es una opción negativa, es decir, se votará por el no menos. Estos son los que eligió la sociedad. ¿Por qué no eligió a Juntos por el Cambio? Por múltiples razones. Ya la sabemos, son conocidas, la interna, la falta quizá de enjundia de la candidata que resultó ganadora de la interna, según la visión de muchos, pero me parece que podrían, con el espejo retrospectivo, indagarse algunas de las causas por qué se eligieron estos dos candidatos, es decir, Massa y Milei. Quizá Massa en términos de contextos de percepción, que es lo que se percibe de él, no lo que ocurre, sino lo que se percibe, es una cierta... esa voluntad de poder que tiene es ponderada en una sociedad interesada en los liderazgos potentes. Una voluntad de poder y quizá una suerte de milagro de que hasta ahora conseguiría Massa, que es no percibirse asociado directamente al kirchnerismo, como que hubiera la esperanza de que finalmente él terminaría con el kirchnerismo, pero habrá que verse, eso es la percepción, la realidad la sabemos, es el dólar como está, la inflación, la pobreza. En el caso de Milei, implicaría una mutación muy importante, lo digo todo en potencial, de lo que es la estructura tradicional de la sociopolítica en la Argentina, ¿no? Milei ha sabido, no sé si el término es imponer, persuadir a muchos, por lo menos a un 30% en la primera vuelta, de cuestiones asombrosas para el sentido común histórico de la Argentina, la cultura política argentina. Por ejemplo, que el concepto de justicia social es aberrante, y sin embargo tuvo un 30%. ¿No? Y después que, según uno lo viene escuchando, que toda transacción es un contrato toda transacción válida y con proyección es un contrato entre privados, y que el Estado es el gran corruptor. Entonces es una matriz estadocéntrica frente a una matriz mercantilista in extremis, a la vez muy particular, porque es un liberalismo, pero es un paleolibertarianismo con focos conservadores muy curiosos. Es un experimento. Bueno, entre la conducción probablemente verticalista eventual de Massa y la conducción heterodoxa de Milei nos estamos jugando, pero eso es lo que eligió la sociedad. Hay que analizar por qué la sociedad eligió eso. Claro, ¿y por qué todo el mundo se preguntaba, como la gran sorpresa, ganó la primera vuelta Massa con 36 puntos? Sí, El ministro de Economía, del sí, 150% de inflación anual, de 2 dígitos mensuales, de la caída, del crecimiento de la pobreza, que representa al partido de la corrupción. Digo, esto sí. hay que decirlo ya, después de ver los casos Son los datos. fueron los casos coyunturales que aparecieron justo en el momento de la elección, porque para atrás hay condenas. La vicepresidenta está condenada, Vudú está condenado.
hay 2 docenas de exfuncionarios kirchneristas que no solo están investigados, sino condenados por hecho de corrupción. Sin embargo, aún así obtiene el 36%. Sí. Y eso me lleva a preguntarte, ¿a la sociedad no le interesa eso o es más fuerte esto que decías vos de encontrar en un tipo paternalista, un liderazgo paternalista, porque confía más en ese tipo de gobierno? Paternalista y distribucionista. Por ejemplo, tomemos un ejemplo. La exención del impuesto a las ganancias. Sí. Millones dicen, ¿yo cómo pago la tarjeta el mes que viene? Me la dio. Después veo. Hay una Son 12.000 millones de dólares que costó el Plan Platita. El Plan Platita, las consecuencias, según indica la lógica económica, pueden ser explosivas. Pero buena parte de la sociedad, al menos hasta ahora un 36%, modificó lo que podríamos llamar la cronopolítica, el tiempo de la política. Es el día a día. Resolveme ahora. Después vemos, total está todo explotado. Ese distribucionismo que es feroz, en el conurbano ha sido impresionante. Son créditos, son regalos prácticamente. Evidentemente persuadió a muchos y después, como contrapartida, muchos dijeron, me contaba gente que trabaja en el Estado, ¿yo por qué voy a votar a alguien, hablando de Milei, que dice que me va a echar? Claro. Porque al margen de que hay gente que es antiperonista, que conoce la corrupción kirchnerista, pero este dice afuera, 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 y la gente busca el trabajo. Por supuesto, es una situación extremadamente difícil, pero en esa dificultad se abrieron dos polos que a priori son antagónicos, con un elemento más. Milei también muta de piel con la intervención de Macri. Claro. Pero si yo tomo la fotografía del 22 a la noche, sí, yo vi un Milei derrotado. Milei que pensaba ganar en primera vuelta o estar cerca y queda a 6-7 puntos de Sergio Massa. Y se veía una Libertad Avanza derrotada. Pasaron 2 semanas de esto y yo tengo la impresión, y creo que mucha gente lo puede compartir, que el acuerdo con Macri o el apoyo que tuvo de Mauricio Macri, de un sector del PRO, lo puso nuevamente en carrera a Milei y le da alguna posibilidad de ganar el balotaje. Mirá, con todas las dubitaciones que generan las encuestas, se afirma que un 70% de los votantes de Patricia Bullrich votarían a Milei y que Massa probablemente hubiera llegado a su techo. Todo esto, uno lo dice hoy. Sí. En 10 días puede cambiar todo. En 10 días, mañana, y tampoco sabemos si es así. Pero ahí el que jugó fuerte y arriesgó muchísimo es Macri, digamos, porque implosionó el PRO. Es una movida muy fuerte. Y moderó, por lo menos hasta ahora, a Milei. Ahora, ¿qué sucede si Milei gana? Si continuará con ese acuerdo, digamos, obedeciendo, en fin, los consejos, escuchando los consejos de Macri y de gente del entorno de Macri, ¿no? Milei, si uno lo conoce, bueno, uno se dedica a esto, yo lo conozco a todos, en fin. No mucho, pero lo suficiente como para tener una idea. Es una persona, por supuesto que es muy particular, pero con una inmensa necesidad de afecto. No es un tema menor. Es notable. Es notable. Así te llama la atención inmediatamente. Y eso en términos de psicología política, yo esto lo digo con muchísima prudencia, habrá que ver cómo se desenvuelve, cuán influenciable es o cuánto no. Ha demostrado ser muy refractario a la crítica. En los medios es muy refractario, se ha enojado a los gritos, etc. Que no es bueno eso para un político, para alguien que quiere administrar un país, ni más ni menos. Cierta cintura tenés que tener. La política, los medios, nosotros, el periodismo, la opinión pública, te da y te quita también. Ahí no podés vivir y romper todos los puentes. Teniendo en cuenta además que Milei es en buena medida producto de los medios. Los medios, claro. Milei es un personaje de los medios. Es un gran personaje de los medios. Es decir, mide y en general mide más que nadie, o medía más que nadie. Sobre todo con sus exabruptos, etcétera. ¿Cierto? Ahora es otro, aparentemente, pero habrá que ver si en su interior esa necesidad de afecto no tiene otro polo que es la explosión.
¿no? Y eso no sería lo más democrático Claro. que uno pudiera imaginar. Hay que ver, Macri creo que Macri le aconsejó atenuar un poco sus críticas a los medios, pero hay que ver Massa también cómo reacciona frente a los medios. Es un tipo que llama, que presiona, que te manda un mensaje. Sí, también tiene esas costumbres, ¿no? De presionar, de llamar. Sí, claro. De manera que, bueno, estamos ante este panorama. A mí lo que me llama la atención es que esto es lo que eligió la Argentina. Esta opción de hierro es la opción tan compleja a la que hemos llegado, que nos pone a tantos frente a un gran signo de interrogación, Luego está el día después, ¿no? El día después en muchos aspectos, es decir, el 20 de noviembre, ¿no? El 19 son las elecciones, el 20 de noviembre. Económicamente, la corrupción no se va de un día para el otro, la inflación no se resuelve de un día para el otro, la protesta social con un 40 o más de pobreza, quizá un 50, no se detiene porque alguien triunfe. Por el contrario, la puja distributiva se va a acrecentar y el interrogante es, ¿y eso cómo se metaboliza? Que con represión, con mano dura, ¿qué significa eso? ¿Hasta dónde? Muchos interrogantes. Villarroel cuando dice, parece un debate del pasado, en la dictadura hubo excesos. No, nosotros tenemos edad, había un plan, había centenares de campos de concentración, ¿cómo excesos? Está organizado todo. Estaba organizado, está bien, no fueron 30.000 según esa visión, pero 9.000 personas, ¿qué te parece? Robo de bebés, etcétera. Y eso es del pasado, pero son valores también hacia el presente. Bueno, son múltiples interrogantes, ¿no es cierto? ¿Cómo puede reaccionar una sociedad si uno tiene en cuenta que esta elección del balotaje se define por un tercio del electorado que no optó por ninguno de estos dos? Y que ahora tiene que optar. Pero vos fíjate que da la impresión que a diferencia de otros balotajes en otros países, donde hay acuerdos programáticos entre los partidos, donde hay cierta afinidad entre un partido y otro, acá da la impresión que el tercio del electorado que no eligió ni a Massa ni a Milei, ahora va a tener que optar. Pero lo va a hacer con una consigna. Va a optar por el mal menor, no por quien lo convence de que puede ser mejor. Y eso, ¿sabés en qué se traduce? En votos que pueden llevar a la victoria a uno, pero después en poco compromiso en sostener ese gobierno a partir del 10 de diciembre con ese escenario difícil que bien marcaba. Yo estoy de acuerdo porque el vínculo, esos 100 días de gracia históricos de quien triunfa, se van a achicar enormemente. Enormemente, ¿por qué? Porque justamente por el tema del tiempo de la política, porque hay otro tiempo de la política y de la economía y de la sociedad en general. Porque de verdad, y es verdad, y no solamente para los sectores que están en la base de la pirámide social, para los sectores medios precarizados, la cosa va quincenalmente, semanalmente a veces, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto se va a sostener y cuán cerca estamos, espero que estemos lejos, de una crisis profunda? Nosotros estamos inmersos ya en una crisis profunda, no es que vamos a una crisis profunda. Una Argentina que tiene más del 40% de pobres, con proyección a llegar a la mitad de la pobreza, con chicos menores de 17 años, 6 de cada 10 chicos que están bajo la línea de pobreza, con problemas estructurales, con falta de infraestructura, con problemas habitacionales. La Argentina está muy, pero muy mal, pero además hay otra crisis de la cual hemos hablado muchas veces con vos, Miguel, que a lo mejor es menos tangible, pero muy profunda y muy preocupante, que es la crisis educativa. Sí. Nosotros tenemos niveles de enseñanza y aprendizaje que están por debajo de los estándares de calidad de cualquier prueba de evaluación, ya no las PISA que son de la OCDE, sino las pruebas que toma UNESCO para Latinoamérica, por ejemplo. Vos sabés, Daniel, que yo, entre otras cosas, tengo un programa de Twitch, es decir, una repercusión inmediata, un diálogo inmediato con los oyentes, con los que miran. Lo que más me impresiona no es que algunos se enojen, ¿no? Son la falta de ortografía. Son brutales. ¿Viste? Pues son brutales. Y la ignorancia, ¿no? Es decir, no saben quién fue Alfonsín. Entonces vos decís, fíjate, ante gente que de todas maneras tiene la intención de mirar algo. De informarse. De informarse. La falta de ortografía es un tema.
Porque la lectoescritura, que si no se aprende cuando uno termina primer grado, vos lo sabés muy bien, es muy difícil después recuperarlo. Recuperarla, claro. Y se termina el primer grado, eso lo dicen los expertos, y los chicos no aprenden a leer y escribir. Pero en conjunto con eso, en sincronía con eso, hay además una falta de aprendizaje de unos valores fundamentales, como por ejemplo el valor de la vida, el valor de la propiedad del otro, el valor de... Eso demora por lo menos una generación en recuperar, por lo menos. Si se ese es el verdadero estallido, es el más profundo, es el nudo. Yo muchas veces me pregunto, Daniel, ¿cuál es la semilla de todo esto? Hay un libro que se llama Viaje a la semilla. ¿Cuál es la semilla de este desastre argentino? Porque es un desastre. Con esperanza, porque hay que tenerla, con un discreto principio de esperanza. La semilla está en esa degradación construida en base a tantos desmanes educativos, ¿no? Desde el adoctrinamiento y la confusión entre militancia y educación, hasta una falta de evaluación de que eso es lo más importante. Entonces la semilla viene putrefacta. Y a partir de ahí, después es muy difícil todo. Pero eso te genera problemas incluso para los jóvenes adultos para ingresar al mercado laboral. Hoy hay que mirar, yo leí un estudio hace poco que señalaba en la Argentina, sobre todo en el conurbano bonaerense, pero en el resto del interior, en los grandes urbes, Sí. se da donde más notorio es, hay cientos de miles, por no decir millones a esta altura, de jóvenes adultos que pasan apenas los 30 años, están cerca de los 30 años, que promedian esa edad, que no saben lo que es ingresar al mercado formal de trabajo, que no conocen un quit, que no conocen un quil, que no conocen lo que es tener una relación de dependencia laboral. Toda su vida ha sido asistencia social estatal o trabajo en negro, trabajo digamos, en la economía informal o planes sociales. Digo, hay cientos de miles, por no decir millones de jóvenes adultos que toda su vida ha sido eso. Y realmente es muy preocupante porque esas personas son víctimas también de este modelo que ha fracasado y que tienen que resolver el futuro también cuando votan, resolver el futuro de todos de ellos y de todos nosotros, ¿no? Son rehenes, hay millones de personas rehenes de este sistema de distribucionismo feroz y también irresponsable, que me parece que es una palabra clave. La irresponsabilidad por parte de la clase gobernante en buena medida, que emite y distribuye, comprando voluntades, comprando votos, etc. Y también se educa en la irresponsabilidad. Se educa en la irresponsabilidad, es decir, no sé, viste una billetera, agarrala, llévatela, está en el piso. Y no Claro. solo eso, tantas otras cosas, ¿no? Se ha dicho, si tienen códigos estos muchachos para chorear, dijo uno, y fue importante, bueno, que choreen con códigos, ese tipo de mensajes. Bueno, empezando por el ejemplo de tantos gobernantes que han robado, por el caso de Insaurralde, y de pronto opera como un antimodelo de valores. Si este le va bien, digamos, se fue a Marbella, en fin, la pasó bárbaro. La educación es la formal y también la informal. Y singularmente esos fenómenos que son atroces e imperdonables pueden ser percibidos como incluso algo deseable. Por eso digo, hay algo que está descoyuntado en el fondo de la sociedad. ¿No? Ver las cosas exactamente al revés, sin esa obligación que existió y que hizo grande a la Argentina, que es la de ganarse la vida. Claro. Hay que ganarla. La cultura del trabajo. La cultura del trabajo y del estudio. Ahora, ¿no crees que ahí es donde encontrás el contrapunto más fuerte que representan ambos candidatos? Por ejemplo, que Milei hace de su personaje, de su discurso, se hace fuerte señalando esa debilidad, pero lo hace de una manera muy encarnizada contra las personas, no contra el sistema. Sí. Lo hace contra las personas que reciben un plan social, por ejemplo. Da esa impresión. Y de alguna manera suma al sector que critica eso, pero lo suma de una manera violenta. Y del otro lado, Massa se refugia en esa persona diciendo yo te voy a cuidar lo que tenés, nadie te lo va a quitar,
y se pone en las antípodas de quien señala que ese sistema está mal. Entonces, de alguna manera, yo no sé si son dos modelos de país lo que vamos a discutir el 19, pero sí son dos conceptos de la política totalmente distintos, ¿no? Por eso decía, el anarcocapitalismo tiene algunos segmentos o focos o puntos que son muy extraños, porque el libertarianismo es un partido lo fundó Rothbard Sí. en los Estados Unidos en 1971, y también es paleoconservador, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? El liberalismo clásico considera que el mérito permite y posibilita el ascenso social en la medida en que haya un piso, eso lo dice Nozick, otros pensadores, que creen en un estado mínimo, pero en un cierto estado, en que haya un piso en el cual todos parten de un lugar más o menos parecido. Pues si no, la meritocracia, un libro de Michael Sandel que se llama La tiranía de la meritocracia puede ser una falacia, porque si vos tenés que cartonear para comer mañana, no hay mérito posible que puedas hacer. Entonces, la meritocracia absoluta es una forma de generar desigualdad. Y ahí hay un conservadurismo muy fuerte. Es decir, bueno, entonces, el que tiene, que se ha visto con esta cuestión, además no sé por qué la traen a la agenda del mercado de órganos, etcétera, el que tiene lo resuelve. Y el que no tiene nada, porque, ¿no? Entonces, una cosa es un estado mínimo o un estado, bueno, adecuado y no un estadocentrismo absoluto, y otra cosa es la meritocracia absoluta que no funciona porque no hay mérito, como insisto, no hay posibilidad de Pero merituar nada. yo siempre que puedo hablar con algún hombre del liberalismo, un libertario, les traigo esta frase de Willy Brandt. Willy Brandt es alcalde alemán, el padre, si se quiere, de la socialdemocracia Así es. moderna, ¿no? Él decía, necesitamos todo el mercado posible, pero con todo el Estado necesario. Bueno, esa idea de la socialdemocracia, estos liberales de hoy que representan a Milei, no estoy hablando del electorado, estoy hablando de la dirigencia, Sí. la rechazan de plano. Para Claro. ellos es socialdemocracia, no sirve, está mal, y la verdad que la idea como concepto es muy abarcadora también. Bueno, definitivamente. Y el otro elemento, conjuntamente con esa refutación de la socialdemocracia tradicional, es extrañamente en ese modelo tan particular de Rothbard, no sé cuántos seguidores tiene, excepto ahora en la Argentina, que es un tradicionalismo in extremis en en cuestiones vinculadas a la familia, etcétera, que Milei ahora parece haber moderado, pero que algunos de sus voceros, como Diana Mondino, no parecen haber moderado. Cuando dice, bueno, el matrimonio igualitario, si a vos te gusta tener piojos, después no te moleste. Claro. Es una frase terrorífica. Es horrible. Es horrible. Además que el piojo, Daniel, fue utilizado para... El piojo debe ser exterminado, fue utilizado para las peores masacres, tal tipo piojoso, ¿no? Es horrible. Entonces ahí están las grandes incertidumbres y este brete en el que nos hemos metido, ¿no es cierto? Bueno, si vos pertenecés a uno de estas, bueno, sectores que se vinculan como quieren vincularse, decís, bueno, está diciendo que voy a hacer un insecto. Sí, es que rompen muchos puentes. Digamos, Claro, claro. hasta políticos. Miguel, te invito a hacer una breve pausa y retomamos esta charla. Dale. Dale. Ya volvemos. Y seguimos en esta noche con ideas, hoy en primer plano, hablando con Miguel Viñaski. Miguel, yo creo que se ha aplacado un poquito esa tendencia. Algunos analistas la midieron y al principio era muy alta, pero las proyecciones eran que se iba a ir desdibujando. Que es la tendencia a no votar o votar en blanco, Sí. ¿no? Yo, de hecho, soy una minoría en este contexto porque soy de los que creen que no, defiendo el voto en blanco como una opción. Es una opción. ¿Por qué lo defiendo? No me gusta la psicopateada de si votás en blanco gana la derecha o si votás en blanco sigue el peronismo. Bueno,
también es cierto que hay gente que vota positivamente y tiene el derecho a elegir. Si hay un sector de la sociedad que no se siente representado por ninguna de las dos opciones, el voto en blanco también es un mensaje al poder y a la política, ¿no? Pero bueno, viste que hoy hay hay una militancia muy fuerte contra el voto en blanco. Sí. No, es un mensaje más, definitivamente. Es un mensaje más, sobre todo porque hay gente millones, sí, que no se sienten cómodos ni con una ni otra opción, y esta es una tercera opción y es también un mensaje. Es verdad que creo que en Venezuela, momento en que ganó el voto en blanco y Chávez salió segundo, Sí, Chávez, se quedó. claro, capitalizó, pero no sería el caso porque acá no hay un Chávez sin competencia como en aquel momento. Hay dos opciones y otra más que es el voto en blanco. Existe una circunstancia emocional, político-emocional, frente al voto, un grupo de convencidos, me parece que minoritario por uno o por el otro. Los convencidos por el uno y el otro, los militantes, son minoritarios. Igual quiero hacer una observación ahora al respecto. Otro grupo mayoritario que vota por el mal menor y otros que de verdad su voto más genuino y más sincero sería: estos dos no van conmigo, ¿no? Y bueno, también hay que escuchar eso, ¿no? Y que la sociedad escuche. Quien quiera eso, pues, ¿por qué no? Es justamente, no van conmigo, no voy por ahí, hay una parte que va por otro lado y veremos qué porcentaje es. Será un porcentaje, parece irse atenuando, tal vez porque en la Argentina tuvimos los tiempos tan turbios en donde no se podía votar y cuesta, ¿no?, emitir un voto positivo, pero en este caso, evidentemente es una opción y somos libres de hacerlo. Por suerte hay que defender esa libertad. Recién nombraste, diste ese ejemplo de Chávez, por ejemplo, en redes lo han puesto muchos para pedir el voto para Milei, para impedir la chavización de la Argentina. Sí. ¿Vos lo ves a Massa como un posible Chávez? Más allá de las posibilidades que pueda tener, si lo ves a él personalmente. A priori no, pero es también un interrogante. No como un Chávez, pero ¿por qué te digo esto, Daniel? Porque Chávez va evolucionando, no es la palabra, quizás sea involucionando, hacia un modelo del autoritarismo. Hay una etapa superior del autoritarismo, que es el totalitarismo. Totalitarismo. Una cosa es el sesgo autoritario, corrupto, quizás fue el kirchnerismo, con sesgo autoritario notable, que ya es bastante grave, corrompido. Otra es el autoritarismo, que es un punto mayor, digamos Formosa, estoy dando ejemplos. Y otra el totalitarismo, donde levantás la mano, vas preso y no sabes cuándo salís y te torturan. Y Chávez vira hacia un totalitarismo. Yo no veo en Massa, si uno analiza su historia, de competitividad política, porque hay una competencia política para un lado, para el otro. Tampoco hay espacio en la sociedad para permitir eso. Y la sociedad no está, y además que en el caso del chavismo hay una connivencia cimentada por dinero y por dinero de la droga con las Fuerzas Armadas, que son un actor que en la Argentina hoy no tiene posibilidad de jugar fuerte. Veremos a futuro, pero depende de quién gane. Y de Milei, a ver, te transfiero lo que me pasa a mí, a lo mejor podemos coincidir. Lo que más fuerte lo hace a Milei es lo que más me preocupa a mí de Milei. Por ejemplo, a ver, su identificación, ya su alineamiento internacional. Milei no es el Partido Popular Español, es el Vox. Sí, está más a la derecha. Claro. Más a la derecha. Milei ha mostrado algunas, a través de su discurso, por ejemplo, el otro día leía un tuit viejo de Victoria Villarroel que hablaba de volver a implementar el servicio militar obligatorio. Sí. Estaban hablando de involucrar a las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad interna. Eso por un lado, el libre uso de armas, bueno, hay un montón de cosas que ellos han intentado bajar. Pero originalmente, o uno podría decir que están incorporados en el ADN de lo que es el Milei o el libertarismo, liberalismo que él representa, esas ideas. Que después las aplaque porque no tenga espacio o no convenga jugar esas cartas, es un tema, pero que dentro de él están, eso es lo que más me preocupa. Dentro de él y de su entorno. De su entorno, claro. Y de su entorno. Hay que ver si puede mutar el ADN por presión social. No lo sé. Uno lo que observa en él es básicamente un economista
me da la impresión que no conoce aspectos de la historia, ni de la sociología, ni de la cultura política, y que tal vez se sorprenda. Es cierto que suponía que ganaba y que lo golpeó no haber ganado. Sí. Pero en un momento, yo creo que se sorprendió con las cifras que se le venían dando y que no estaba preparado. Entonces, el ADN del mileísmo tiene tres tópicos singulares, ¿no? Un cierto nacionalismo con sesgo militarista que encarna Villarroel, un economicismo anarcocapitalista que encarna el propio Milei y un discurso a la Bartola, descoyuntado, de Lemoyne, de Venegas Lynch. Bueno, Venegas Lynch dice, vamos a cortar relaciones con el Vaticano. Es decir, que nos van a invadir, nos van a tirar bombas. Que vos podés estar en desacuerdo. Claro, no te puede gustar el Papa, pero aparte no lo hacen por una decisión, si querés, filosófica en cuanto a no tener relaciones con el Estado religioso. No, romper relaciones porque el Papa no le gusta. Porque el Papa no te gusta. Claro, Mirá, Daniel, yo la verdad que me enorgullezco de sentirme amigo de Lori Sanata y creo que es mutuo. Mayor crítico del Papa no hay. El Papa no hay. Pero con racionalidad. Por ejemplo, dicen, ese es zurdo el Papa. El Papa no es zurdo, no es comunista, es otra cosa. Puede no gustarte. Pero esas simplificaciones, eso forma parte del ADN. Si ese ADN no se modifica, son etiquetas banales, la etiquetación es siempre muy peligrosa. Fíjate, yo observé un día, Milei ingresaba a la rural, pasaba Mujica, el expresidente uruguayo. Puedes pensar lo que quieras de Mujica, ¿no? Gritaron barbaridades. A un tipo que ganó democráticamente las elecciones, pero barbaridades que no quiero repetir. ¿Por qué? Pues, ¿por qué esa agresión? Bueno, si esa agresión, muy notable en las redes, se atenúa, veremos una cierta modificación de eso que marcás muy bien como ADN. Si no se atenúa, estaríamos, en el eventual caso de que fuera presidente, en gravísimos problemas. Él tiene que aprender también, Milei, que puede ser presidente o puede quedar como una figura de referencia nacional para parte de la sociedad, de la política, y debería aprender a ser político también. ¿Por qué digo esto? En este canal, tiempo atrás, Milei en una entrevista dijo que él entrenaba a la mañana pegándole a un Puchimal que tenía la cara de Alfonsín. Sí. ¿No? Vos lo habrás visto ese video porque ese recorte sí. fue acá en este canal. ¿Cómo le pedís el voto a los radicales ahora que quedaron terceros junto por el cambio? ¿Cómo le decís, vóteme para que no gane Massa? No te voy a votar porque vos nos odias a nosotros. Pero pasa eso también. Pero hay una simplificación histórica que también es llamativa. Por eso digo, el tipo es un economista. Si vos analizás a Alfonsín estrictamente desde el momento de la I, porque es muy compleja, sí, muy compleja. No lo sabemos. Pero es un análisis extremadamente parcial y simplificador también. Le ha dicho el fracasado de Chascomús. Tenemos democracia y Milei participa en elecciones porque el fracasado de Chascomús consolidó la democracia. Consolidó la democracia, claro. Es el hacedor, digamos, originario de esta democracia que cumple 40 años. Bueno, es necesario que eso cambie, aun cuando no gane. Porque toda sociedad que funciona tiene unos puntos que no se discuten, ¿no? Alfonsín recrea, reconstruye las libertades públicas que estaban perdidas, pisoteadas por el terror. Eso es indiscutible. Con Adepto lo que sabemos, por lo menos lo sabemos, lo que tenemos cierta edad o leímos algo. Fue así. Otro elemento que es infrecuente en la Argentina. Yo lo entrevisté varias veces a Alfonsín. Alfonsín era un tipo honesto. Sí. Eso es normal, pero no en la Argentina, ¿no? Él era un tipo honesto. Su departamento, no entraba al departamento, veía el departamento de un tipo honesto. Bueno. Departamento de la calle Santa Fe, que incluso era de la hija. Sí, Santa Fe 1678, sí. Exactamente. Ahí lo entrevisté varias veces, también entrevisté a Menem, etc. Menem, dice, Charles I, dice Milei, ¿no? Lo reivindica. También uno lo ha entrevistado varias veces.
Y vos tuviste problemas con Menem, más Sí, graves. tuve varios Se llevó a juicios. juicios y todo. Varios. Terrible. Pero te quiero decir, aún así, y con la gran corrupción que hubo, digo, Menem tenía otra talla política, hacía política, como decís Sí, vos. claro, O sea, dialogaba. sabía hacer Bueno, política. reformó la Constitución en base al diálogo político. No es poco. Claro, dialogaba. Después había una gran corrupción. Y después tampoco las cuestiones son tan simples como decir Charles de Fers, ¿viste? El más grande. Es más complicado todo. Es más complicado. Es más complicado. Bueno, la Argentina es como todos los países, es complejo. Si no ingresamos en esa complejidad, hacemos simplismo y el simplismo tiende a ser autoritario y en su fase más horrible, totalitaria, que espero que no llegue jamás. Miguel, vos fuiste un periodista muy destacado, tenés una larga trayectoria en medios, como decís vos, has entrevistado a las figuras más importantes del país, o cubriste o hasta denunciaste cosas Sí. que estaban a su alrededor. Conoces toda la política de estos 40 años de democracia. Sí. ¿Qué dejó de bueno? El otro día hablamos con Pablo Sirven, acá Pablito, mismo en sí, este Pablo, programa, claro. y Pablo decía, la política armó un sistema político que funciona, todavía vamos a votar. Ahora, lo que no pudo armar es un modelo económico, social, que nos dé respuestas mínimas para nuestra calidad de vida. Ahí fracasó, o sea, tenés buenos políticos para hacer política, pero no tenés buenos gobernantes, ¿no? Da esa impresión. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que por diversas razones y para valorarlo en términos de lo que es la política real, el sistema democrático es un éxito en la Argentina. Entendiendo esto como poniéndolo en el contexto de la realpolitik, ¿no es cierto? Es un éxito porque hay competitividad política y porque, como dicen los politólogos que definen a la democracia como aquel sistema en el que los oficialismos pierden elecciones. Acá los oficialismos han perdido elecciones, lo vimos ahora en las provincias. Entonces hay un cierto sistema de alternancia. Sí, los resultados provinciales fueron disociados totalmente Completamente con de los nacionales, ¿no es cierto? Pero aún en el caso nacional, en los casos nacionales, acá el peronismo ganó, pero también perdió. Ha perdido la provincia de Buenos Aires, perdió con De la Rúa. Después son crisis, las democracias son críticas. La situación económica efectivamente no se resolvió, pero el éxito es, y no es menor, que en la Argentina, a pesar de todo, todavía hay libertad. Aún en los regímenes más terribles de la Argentina, aún Formosa, obviamente en Formosa es más difícil, pero vos lo podés denunciar. Y no sé qué tocó madera o lo que fuera, pero no hay un sistema de sicarios. Hay múltiples acechanzas. Hay narcos, ¿no? Hay una terrible inseguridad, pero el sistema de elecciones, de discusión pública, de manifestación pública, de competencia electoral y de debate público sigue existiendo. Y eso es la democracia. Luego, lo que la sociedad hace con la democracia es otra cuestión. El sistema está consolidado por razones que tienen que ver con la política comparada. No hay registro de democracia que haya resistido más de 37 años, es el libro Cómo mueren las democracias, de Ziblatt y Snyder, creo que es el otro, que haya dejado de ser democrático. Nosotros llevamos 40 años. Entonces hay que defender este sistema de competitividades, de indagación de los resultados electorales, de revisión, bueno, eso, e incluso de debate, con malas armas tantas veces, pero funcionando aún. Nos queda esto otro que no es menor, nos queda la igualdad, es un país desigual. ¿Y vos no creés que por experiencias que hay en países, incluso con sistemas democráticos desarrollados, que el sistema tal cual lo conocemos, la democracia representativa, no ha entrado en crisis? Yo digo por las elecciones que se han dado en distintos países del mundo, incluso por la demanda social y por la participación en causas que antes no tenían tanta afectación general. Hace poco vivimos en Washington una multitudinaria marcha en favor de Palestina. Vemos, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, donde están las fotos de los rehenes israelíes en Gaza, que van gente común a arrancarlos porque ellos están en contra de Israel, quieren el Estado de Palestina, que puede ser una posición política respetable, pero pasando por encima todas las aberraciones y violaciones de derechos humanos que se vieron de parte de Hamas, ¿no? Tocás un punto muy, muy importante.
más de la mitad del mundo no es democrático. La democracia es un cuadrante del planeta, los países nórdicos, los países sajones e Iberoamérica a la nuestra, Sí. con claroscuros. Entonces entró en crisis y no existe, ¿no? En muchos sectores del planeta, más allá de la inmensa complejidad del problema de Medio Oriente, inmensa. En estos momentos lo que se estaba jugando era un eventual camino de pacificación de Medio Oriente con alianzas. Sí, el de acuerdo de países Israel y árabes. Arabia Saudita, el acuerdo de paz, estaba muy avanzado. Claro. Fue anunciado el 22 de septiembre, 15 días antes del ataque de Hamas en la frontera con Gaza. Al margen del pueblo palestino, yo conozco Medio Oriente y he visto, podríamos hablar en eternum de eso, pero los palestinos de Gaza son rehenes de la gente de Hamas, que no cree de ninguna manera en la democracia, que la impugna, que la considera casi una traición, una blasfemia contra la Sharia, contra la ley islámica. Y eso es literalmente una locura. Después, las democracias se defienden. Mira, ayer leí en estos días leí una columna de John Carlin, el gran periodista inglés que, dicho sea de paso, en estos días va a estar en la Argentina, amigo de Nelson Mandela, bueno, una figura. En el Congo, en la guerra civil, murieron 5 millones de personas. En Ruanda, par de millones. En el Yemen, 400.000. En Siria, 700.000. ¿Por qué se pone el foco en Medio Oriente? Porque hay una democracia terriblemente conflictuada, claro, además de una judeofobia. Yo tampoco creo en la islamofobia, hay que ser muy equilibrado, la cosa es muy compleja, pero jamás con H es el ISIS, es el odio a la libertad, es, ¿no?, refutar profundamente la libertad y usar a los propios como escudos humanos. Es una cosa realmente aberrante. La situación es compleja, es tremendamente compleja, pero, claro, infiltrado, no sé si no quiero usar términos muy peyorativos, pero esa cultura extremista, de pronto en Occidente, en sitios que se consideran progresistas, ignora que acá lo que está en juego son los valores democráticos o lo opuesto, ¿no? Y eso no tenemos que perderlo de vista nunca. Y tampoco hay que perder de vista que el gobierno kirchnerista ha sido, todavía es un agónico gobierno, pero es un gobierno aliado de Venezuela, donde no hay una democracia con ningún aspecto, por lo tanto de Irán, de Nicaragua, donde es una satrapía atroz, y de Bolivia, no solamente de Luis Arce Catete, el presidente que rompió relaciones con Israel, está Hezbollah en Bolivia, sino de Evo Morales. Evo Morales es el jefe de uno de los carteles de la droga boliviana, no solamente es un expresidente, es aliado del gobierno. Y acá tuvimos 2 bombas. Claro. Entonces, el kirchnerismo nos ha llevado a esto y a tantas otras cosas. Es el kirchnerismo. Entonces, la verdad es que el nudo también del problema es estos décadas de kirchnerismo en el poder, donde ahí sí radica el epicentro de la locura. No digo que los demás no lo estén, pero el epicentro, el nudo, el nido de serpientes políticas, lo digo políticamente, no humanamente referido a cada uno, es ese, es un disparate. Y ahí sí se está impugnando la democracia. Ahí, porque, por ejemplo, hace poco se publicó una carta, fueron 2 cartas, 2 manifiestos de un grupo de intelectuales argentinos a llamar a votar contra Milei, porque Milei ponía en peligro la democracia. Dentro de esos firmantes había gente que yo aprecio, conozco, me pasó lo mismo que a vos. El caso de Graciela Fernández Mejía es el más paradigmático. Lo más emblemático, sí. Muchos. Yo hablé con algunos de esos, muchos pertenecen al Club Político Argentino también, sí. Y yo les decía, no por defender a Milei, que yo creo parte de lo que ellos, por la supuesto, preocupación la comparto totalmente, la preocupación que ellos manifiestan en las razones, yo las comparto. Ahora, cuando el kirchnerismo se quiere llevar por delante la puesta a la Corte Suprema de Justicia, cuando quiere reformar la justicia y hacer una justicia dicta, cuando interviene en la independencia de poderes, también está en peligro la democracia, tal cual la conocemos. Es que el kirchnerismo tampoco cree en la democracia, cree en la estoy generalizando también, ¿no? Pero cree Cristina Fernández,
¿quiere una justicia realmente independiente o quiere una justicia que la defienda a ella misma de las múltiples causas de corrupción en las que ha incurrido? Eso no es democrático, ¿cierto? La propia corrupción orada profundamente la democracia. Si vos usás el poder para comprarte hoteles y lavar dinero, estás rompiendo las reglas del juego. Se llama abuso de poder. El abuso de poder es profundamente antidemocrático. O sea que el virus antidemocrático estuvo dentro de la democracia argentina misma, encarnado en este movimiento que es el kirchnerismo, que fue antiperiodístico, ¿no? Espero que ahora no sigamos con eso, ¿no? Que volver a esa impugnación del periodismo autónomo de los gobiernos. Bueno, espero que no, que nos vayamos curando de eso. No lo sabemos, pero sí me parece que uno puede saber, investigando con información, que el kirchnerismo ha tenido una innumerable cantidad de males en la Argentina, ¿no? Miguel, nos estamos cerrando, pero te quiero preguntar tu impresión personal, si querés, como profesional, pero también como ciudadano, ¿qué esperanzas tenés o qué imagen? No te hablo de deseos, pero ¿cuáles son tus percepciones respecto a la Argentina que viene después de esta elección? Yo sostengo y vengo diciendo, Daniel, que tengo un discreto principio de esperanza, un discreto principio de esperanza. En lo inmediato, evidentemente, estamos en el vientre de la ballena, para decirlo en términos bíblicos, sí, con innumerables males que todos conocemos. Y después quiero creer que los valores de la honestidad, del trabajo, el esfuerzo y la necesidad de estar mejores van a generar una energía positiva. Pero para que eso funcione y para que eso se imponga, esos valores deberían estar más fuertes en la sociedad que en la dirigencia política. O sea, tendría que ser de abajo hacia arriba. La sociedad tendría que exigirle esos valores a la dirigencia. Definitivamente. Yo quiero creer que de un modo o de otro se lo exige. Yo cuando veo a la gente que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar, a pesar de todo, y va, y todavía son la mayoría, o los docentes que son buenos y no adoctrinan, o los médicos que cobran 2 mangos, y los periodistas honestos, digo, hay una puerta por ahí. Es por ahí, como se dice. Miguel, me dio mucho gusto tenerte en el programa. Igualmente. Gracias por tu visita. Y a vos te despido y te espero la semana que viene con otra charla, ojalá que esté tan buena como la que tuvimos hoy con Miguel Viñas. Hasta la próxima.